que se llama optimización aplicada. Entonces, esta ya es nuestra cuarta videoconferencia de optimización aplicada, que es una optativa. Hay varios inscriptos, algunos que están con inscripción condicional, pero eh, en general se deja la grabación, entonces sus compañeros después acceden para completar las tareas y actividades. Les voy a presentar mi pantalla. Em, la unidad 1 se llamaba optimización determinística y esta unidad 2 se llama modelos de planificación de la producción, y estamos en la parte 3 porque la unidad tiene varios contenidos que vamos dividiendo de acuerdo al tiempo que nos alcanza para desarrollar cada clase, para que no dure más de 1 hora y media como máximo, y ojalá 1 hora, ¿verdad? Entonces, estamos acá en los modelos de planificación de la producción y hay un tipo de modelo en particular que estamos desarrollando que se llama el tamaño del lote capacitado, y estas son sus siglas en inglés, CLSP, por ese nombre que tiene ahí en inglés. Entonces, la semana pasada hicimos el primer modelo que era para un solo producto y hoy vamos a hacer para múltiples productos, es el segundo tema de acá, múltiples recursos y luego recursos inventariables y no inventariables para terminar, si nos da el tiempo. Y todos estos modelos, como la semana pasada, vamos a ir programando con el lenguaje de programación Python en un entorno que se llama Anaconda, que vamos a ver hoy de nuevo, y con este software de optimización que se llama Gurobi. Todo esto tiene licencia académica que ustedes en una de las secciones que les voy a mostrar más adelante de materiales complementarios pueden descargar en un video cortito. Entonces, como la semana pasada, tenemos casi los mismos objetivos, que es programar esas formulaciones de modelos de optimización lineales usando el lenguaje de programación Python, resolver los modelos lineales con un software que se llama Gurobi, es un software de optimización, interpretar las soluciones de ese solver Gurobi y presentar, en este caso dice, informes gerenciales a partir de las soluciones del modelo de optimización resuelto. Como les habíamos mencionado la semana pasada, va a haber tareas más adelante para que presenten estos informes de tal forma que ustedes puedan explicar los resultados y no solo saber programar, sino también explicar a otras personas que necesiten. Sí, ya que la profesora Marita mencionó sobre el software Urobi, que es el software de optimización, les quería mencionar que hoy yo probé una descarga de licencia y normalmente estaban dando licencia de 2 o 3 meses nomás, pero hoy me di la sorpresa que están dando de 1 año. Pero no sé si es en todos los casos, no sé si es porque tenemos una cuenta Urobi hace un buen tiempo o si porque usamos en otra unidad académica aquí en la UNA. Pero es grata la sorpresa de que ahora por lo menos me dieron una licencia de 1 año para no estar haciendo cada 2 o 3 meses. Así que por ahí se prueban su licencia, después nos cuentan de cuánto tiempo les dieron. Entonces, a medida que vamos desarrollando cada uno de estos modelos, vamos a ir mostrando la programación también en los software que mencionamos. Y como la semana pasada terminamos con el tamaño del lote capacitado con un producto y vamos a repasar brevemente para pasar al siguiente modelo. Este era nuestro modelo que tiene sus partes, o sea, ya no pongo acá las definiciones, pero primero se tienen que definir los subíndices, después los parámetros, las variables, y luego creamos con eso la función objetivo y las restricciones. Los parámetros serían los valores conocidos y las variables lo que queremos hallar. En este caso, este es un modelo general porque ya está escrito de forma general, no se le nombra a cada parámetro, sino se le pone un subíndice. Entonces, acá la función objetivo indica que se tiene que minimizar dos costos. Este es el costo total de producir X cantidad de un solo tipo de producto en T periodos. Entonces, acá iría X1, X sub 1, X sub 2 hasta X sub T mayúscula, que sería el último periodo. En nuestro ejemplo, estábamos haciendo un ejemplo de 8 periodos. Y los costos de producción son diferentes para cada periodo, por eso tiene un subíndice también. Y todo eso se suma en T. Entonces, así se escribe en forma general. Y los costos de almacenar estarían acá porque esta es la cantidad
La variable es la cantidad a almacenar al final del periodo para usar en los próximos periodos, ¿verdad? Por su costo de almacenar, que es este. Entonces, como ya se habrán dado cuenta, las variables solemos escribir en mayúsculas y los parámetros en minúsculas. Entonces, los parámetros son datos que ya tenemos y las variables es el resultado que nos va a salir al correr el modelo, ¿verdad? Y este modelo tiene 4 conjuntos de restricciones. En los videos anteriores van a encontrar cómo se arma esta ecuación de balance acá se llama satisfacer la demanda, pero es una ecuación de balance donde todo lo que entra es igual a todo lo que sale. El inventario del periodo anterior más lo que se produce actualmente sumado es igual a lo que va a la demanda, o sea, lo que vendemos, que es un dato conocido, ¿verdad? Más lo que decidimos guardar en inventario en este periodo. Y se hace para todo T porque esta misma restricción tenemos escrita para los 8 periodos del ejemplo. Entonces acá hay 8 restricciones realmente, solamente que ya ponemos en forma general. La otra restricción era no sobrepasar la capacidad de fabricación. Para cada periodo también tenemos que respetar que la cantidad que producimos en un periodo debe ser menor o igual a nuestra capacidad de producción de ese periodo. Y nuestra disponibilidad de inventario inicial, le llamábamos así, con un sub-cero porque es con lo que empezamos, de cantidad de productos, es cero. O sea, vamos a empezar a producir desde cero. Y el dominio, las restricciones de dominio serían que estas dos variables tienen que ser positivas, es decir, no negativas en todos los periodos, ¿verdad? Y enteras, porque estamos produciendo un producto que es con valores enteros y no continuos, no está en kilogramos, sino que son, por ejemplo, cajas de productos. Entonces, tiene que ser un valor entero el que nos arroje la programación. Entonces, esto queremos pasar a un modelo de múltiples productos. Entonces, como se habrán dado cuenta, acá hay un solo subíndice que es por los periodos, ¿verdad? Quiere decir que todo lo que se está produciendo y almacenando es para un solo producto. Entonces, si acá se agregaba un subíndice para varios periodos, por ejemplo, si planificamos para 12 meses, 24 meses, este subíndice va a ir de 1 hasta 24. Quiere decir que si queremos más de un producto, tenemos que agregar algo, ¿verdad? Y en este caso, en este problema, queremos planificar para 8 meses, ya no tenemos un solo producto. El producto anterior eran cajas de frutillas, de yogur de frutillas. En este caso, ahora vamos a tener demanda de cajas de yogur de coco y de vainilla, ya son 3 productos. Y para los 8 periodos, esos productos tienen demandas diferentes, frutilla, coco y vainilla, ¿verdad? En cada columna. Esos serían nuestros nuevos datos. Y como siempre mostramos la tabla de los costos. En el ejemplo anterior teníamos solamente esta tabla de costos de la fabricación de frutilla, pero ahora tenemos para los 8 periodos también costos de fabricación y costos de inventario, que se acuerdan poníamos la función objetivo, pero para los otros productos también, para coco y vainilla. Y las horas máximas son las horas máximas totales mensuales que tenemos. Es decir que para producir frutilla, coco y vainilla, esos yogures, tenemos estas horas máximas totales. Y tenemos, dice, costos de setup. Eso vimos la parte de cuando hacemos un cambio de producto a otro, ya vimos un ejemplo en clases anteriores también, porque si tenemos una sola línea de producción o varias líneas que producen un solo producto, en este caso al cambiar de yogur de frutilla a coco o de coco a vainilla o entre cualquiera de ellos, tenemos que limpiar las máquinas o configurar si es que cambia la presentación, por ejemplo. Entonces eso es lo que se llamaba el costo fijo, costo de setup, que es hacer esa configuración de la máquina, ¿verdad? O la limpieza. Entonces, si vamos a producir yogur de frutilla, nos cuesta $3, ¿verdad? Hacer el cambio de una máquina a otra. O sea, de un sabor a otro, quiero decir. Y tenemos horas máquinas por caja. Esto significa que para producir una caja de yogur de frutilla nos lleva 1 hora. De coco 1,5 y de vainilla 1 hora también. Es el recurso que consume, ¿verdad? Que en este caso son horas máquinas. Y tenemos un inventario inicial. En este caso sí tenemos inventario inicial de estos 3 productos. Empezamos con algo, ¿verdad? Entonces, lo que hacíamos siempre es definir, hacer una representación gráfica del problema, que vamos a ver enseguida,
y definir estas 4 cosas que ya les había mencionado: los parámetros, las variables, la función objetivo y las restricciones. Este era nuestro gráfico para un solo producto que teníamos acá. A nuestro producto le representábamos con este nodo, y a nuestros T periodos, en este caso 8 periodos, le poníamos acá como otros nodos, ¿verdad? Entonces, estas flechas lo que indican son la cantidad X sub 1, cantidad fabricada en el periodo 1, para un solo producto era en este caso, ¿verdad? Entonces, cantidad que fabricábamos de yogur o frutilla era en este caso. Y así para cada periodo. Entonces, en general sería X sub T, cantidad fabricada en el periodo T. Y esto ingresa al nodo 1, lo que se produce en el periodo 1, pero también ingresa a este inventario inicial que se ve acá, ¿verdad? Que es el IM0, sub 0. Eso es lo que entra al nodo, eso sería nuestra entrada. Y lo que sale son las flechas que salen, la cantidad demandada, es decir, lo que el cliente nos pide que le vendamos. Entonces esa es la cantidad demandada en el periodo 1. Y el inventario que quedó al final del periodo 1 para seguir utilizando en los demás periodos, ¿verdad? Y así sucesivamente, lo mismo se cumple para todos los periodos hasta llegar al periodo final. Entonces, que tenemos que ver que ahora en vez de tener un solo producto, vamos a tener varios productos. Entonces, esto vamos a tener que replicar para cada producto, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en esta siguiente gráfica. Entonces, ahora tenemos los T periodos, y como ahora tenemos varios productos, en este caso 3 productos, entonces para cada periodo tenemos que tener 3 nodos de productos, ¿verdad? Para el periodo 1, para el periodo 2, otra vez 3 nodos de productos, para el periodo T y para el periodo T mayúscula, ¿verdad? 3 nodos de productos. Acá le puse I porque pueden ser más productos, ¿verdad? Que le representábamos con el subíndice I. Entonces ahora a todos los productos le vamos a representar con el subíndice I. Entonces ahora es la cantidad a producir del producto 1, en este caso, en el periodo 1. Esto sería el producto 2 en el periodo 1, el producto 3 en el periodo 1. Entonces acá va a ser X11, X21 y X31, ¿verdad? De acuerdo a estos nodos que vemos acá, vamos a indicar en el subíndice. Lo mismo, ¿verdad? Producto 1 en el periodo 2, la cantidad que se produce. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tenemos también la demanda del producto 1 en el periodo 1, la demanda del producto I en general en el periodo T. Y tenemos un inventario que viene del periodo anterior, en este caso sería del producto 1 en el periodo anterior. Entonces, estos serían los inventarios del producto 1 en el periodo 1, es lo que sale. Está atrasando nomás un poco mi presentación. Y entonces, así en general, acá vemos en el medio que tenemos un inventario del producto I que viene del periodo anterior. Tenemos la cantidad que llega de la producción, ¿verdad? Tenemos la demanda de ese producto I en el periodo T, y tenemos lo que dejamos en inventario del producto I en ese periodo T, ¿verdad? Entonces, esas 4 cosas siempre tenemos en la ecuación de balance. Entonces, esa sería nuestra nueva gráfica. Para cada periodo ahora tenemos que indicar los productos de esta forma. Y esto es lo que tenemos que ahora hacer, las definiciones. Teníamos anteriormente como subíndice solamente el número de periodos a planificar. Entonces ahora se imaginarán que ahora tenemos Y tipos de productos a planificar. Entonces agregamos un subíndice y de esa forma vamos a tener de nuevo en forma general. Si no hacíamos de esa forma, teníamos que crear una variable para cada producto, ¿verdad? Por ejemplo, X, Y, Z, ¿verdad? Pero al agregar el subíndice no hace falta hacer eso. Tenemos una sola variable donde le cambiamos el subíndice. Esa es la diferencia de tener 3 variables contra una variable que tenga un subíndice, y el subíndice es el que va cambiando de valor, ¿verdad? Y los parámetros, esos eran todos los datos que veíamos en las tablitas. Le ponemos un nombre en minúscula con subíndices, y en este caso eran muy parecidos a lo de las clases pasadas, pero a todo le agregamos ahora el subíndice I, que ahora tenemos costo de producir el producto I en el periodo T, costo de inventariar, el costo de setup de ese producto. Este tiene un solo subíndice porque el costo
cambiar de producto va a depender solo del producto, no del periodo. A veces puede ser que sea por periodo, pero generalmente es por producto nomás. Después tenemos la cantidad de horas máximas que tenemos disponible, horas máquinas que se emplea para fabricar una unidad de ese producto, el inventario inicial y su demanda, la demanda de cada producto y en el periodo T. Entonces, las variables de decisión del modelo anterior para un producto era la cantidad de producto a fabricar en el periodo T y se le agrega ahora este subíndice I, como le había mencionado. Ahora se pone acá, en lugar de crear muchas variables, es una variable que tiene varios subíndices, ¿verdad? Y lo mismo para la cantidad a almacenar al final del periodo, se le agrega el subíndice. Pero ahora tenemos algo nuevo, ahora estamos cambiando de producto. En cada periodo decidimos cuánto producir de yogur de frutilla y después pasamos al otro producto y por eso tenemos un costo de setup. Entonces necesitamos, para poder agregar ese costo de setup que se paga solamente cada vez que se decide producir, no depende de la cantidad que se produce, sino que cada vez que decidimos producir frutilla, ahí pagamos un costo de setup porque cambiamos la configuración de la máquina, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar una variable binaria que haga que se active esa producción de ese tipo de producto. Entonces, esta variable binaria sí va a tener otro nombre y va a tomar valor 1 si se decide fabricar el producto y en el periodo T. Entonces puede ser que decidamos fabricar solamente frutilla y vainilla, entonces 2 veces se va a activar cada vez que decidamos producir. Y cero en otro caso, es decir, si un sabor, por ejemplo, coco, decidimos no hacer, va a tomar cero el costo de la variable binaria que después se va a multiplicar por el costo de setup, ¿verdad? Entonces eso es algo nuevo también en el modelo que ya habíamos explicado en las clases anteriores. Así como dice el profesor Jorge, si tienen dudas, pueden levantar la mano y les vamos a ir respondiendo. Pero si están entrando hace poco en las clases, con las clases anteriores van a entender mejor, ¿verdad? Entonces, nuestra función objetivo respecto al primer modelo que les mostré para un producto tiene ciertos cambios, ¿verdad? Ahora nuestro costo total de fabricar el producto, como les había mostrado, tenía solamente una sumatoria en T, ahora tienen I, y se le agrega los subíndices, ¿verdad? La cantidad de fabricar y su costo de fabricar. Lo mismo para el inventario, ¿verdad? Se le agrega el subíndice y sumatoria en I. Entonces ahí ya es un costo total de fabricar en todos los periodos o de almacenar en todos los periodos todos los productos. Y se agrega, como les dije, este costo total de setup por cambiar de producto, que es una binaria. Entonces cada vez que se activa esa binaria, una vez en el periodo, ¿verdad? Cada vez que se activa va a tomar valor 1 por producto y por periodo. Y este modelo es muy parecido al que teníamos anteriormente, como les había explicado, ¿verdad? Hay una ecuación de balance o balance de flujo, donde se ven las entradas y salidas, ¿verdad? De inventario anterior, producción, es igual a la demanda más lo que dejamos de inventario. Tenemos la disponibilidad de inventario inicial, que en el modelo anterior acá decía 0, pero ahora tenemos que poner un parámetro que va a cambiar de acuerdo al producto, ¿verdad? Porque teníamos un inventario inicial diferente para cada tipo de producto. Y las restricciones de dominio, ¿verdad? Que eran positivas y enteras. Entonces nos falta agregar algunas cosas. En este caso, en vez de tener una capacidad máxima de horas máquinas para un solo producto, ahora vamos a tener para varios. Y eso es lo que se pone de esta manera. Tenemos la cantidad que producimos del producto Y en el periodo T por las horas máquinas que requiere producir el producto y eso sumado para todos los productos tiene que ser menor o igual a las horas máximas disponibles por periodo. Es decir, esas 1000 horas que tenemos disponibles tenemos que repartir en los 3 tipos de productos, por eso hacemos acá la sumatoria. Entonces, si nos lleva 1 hora hacer una caja de yogur de frutilla, entonces 1 hora por una caja, o en este caso si producimos 10, por ejemplo, 1 hora por 10 cajas, ¿verdad? Más 0,5 horas del otro tipo de sabor yogur por la cantidad de cajas que se produce, más el tercer tipo de yogur, ¿verdad? Entonces se suma todo y eso no tiene que sobrepasar la capacidad máxima. Y lo otro que se agrega es esta activación que está explicado acá en un resumen en la siguiente diapositiva, pero que ustedes van a entender mejor con las clases anteriores, ¿verdad? Que
Si decidimos producir un producto, esta variable toma valor 1, ¿verdad? Pero si decidimos no producir, toma valor 0, la I sub IT. En este caso, la I sub IT si toma 0, como tiene que ser mayor o igual a la cantidad producida, si toma 0, todo esto es 0 por M, que es un número muy grande. Entonces 0 por un número grande es 0 únicamente, y entonces la producción tiene que ser 0. Pero si esto toma valor 1, se va a multiplicar por un número muy grande y esto va a poder tener un valor que va a ser la producción que vamos a decidir tener, ¿verdad? Entonces va a funcionar la activación. Y por último, esa variable binaria hay que indicarla acá, ¿verdad? Que tiene que tomar valores solamente 1 o 0, acá al final, como se ve. Ahí está explicado otra vez lo de la activación con un ejemplo. Y lo que vamos a mirar ahora, este ya es el modelo general completo, donde tenemos los cambios que se implementaron, que son agregar el subíndice, ¿verdad? Tenemos nuestro costo total, donde ahora ya está el costo de setup que se activa cada vez que hay producción de un sabor en particular, y las restricciones. Entonces, como este modelo para un solo producto ya lo hicimos la vez pasada en la programación, ahora yo les voy a mostrar solamente los cambios que hubo en el modelo, y desde el próximo modelo que va a mostrar el profesor Jorge en un rato, ahí sí vamos a programar los cambios juntos. Pero en un modelo base ya para no hacer todo desde cero, o si no nos va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? La programación completa de un solo producto sí hicimos en la clase pasada. Entonces, acá ya les voy a mostrar, primero les quería mostrar nuestra aula, donde puedan, por si no vieron todavía, se llama optimización aplicada, como les había mencionado, y acá en la sección de trabajo de clase, ustedes van a ir encontrando toda la información, ¿verdad? Los contenidos por unidad. Ahora estamos en la unidad 2 que subdividimos en parte 1, parte 2 y parte 3 estamos ahora, dependiendo de las clases que vamos teniendo ahora. Y acá en materiales complementarios está el video que les mencioné, que es un video de 7 minutos y con eso van a poder instalar. Y al instalar todo, tienen que escribir Spider acá y les va a aparecer el entorno Spider, que es de Anaconda, y le tienen que dar clic y ahí les va a abrir el software. Entonces, este modelo que les voy a mostrar ahora, que ya está completo, yo les voy a mandar porque nos vamos a programar, ¿verdad? Y sobre ese vamos a hacer los otros cambios también. Entonces, como ya habíamos visto, en esta parte están las herramientas principales de las que usamos generalmente a crear un nuevo archivo, abrir y guardar, ¿verdad? Y de esta parte solamente siempre usamos esta flecha verde que es para correr el modelo. Y acá en esta parte, por ejemplo, si abrimos un archivo nuevo, siempre va a estar en blanco, es donde vamos a escribir la programación en el lenguaje Python. Acá suelen aparecer los nombres de la variable, este es del otro modelo que ya corrí, por eso aparece así, o si no iba a ser todo en blanco, están todos los parámetros ahí, eso aparece solo. Y acá abajo también suele aparecer en blanco y a medida que uno va corriendo los modelos, salen los resultados, vamos a ver enseguida. Y acá suele salir el uso de memoria, el tiempo y otras cosas. Entonces, esto siempre les va a aparecer así, estos primeros códigos, porque va a aparecer el nombre de la computadora y la fecha. Y acá ya empiezan ustedes su programación, ¿verdad? Que vamos a ver en el próximo modelo algunos cambios. Entonces, este va a ser nuestro modelo multiproducto, lo que pongamos así con el numeral, que ahora todo el mundo le dice hashtag, pero es numeral, y en otros países le dicen gato. Lo que se escribe ahí aparece en gris es porque no va a hacer caso a la programación, entonces ahí pueden escribir sus comentarios. Pero si quieren escribir más líneas, ponen estas 3 comillas y abajo 3 comillas y lo que va en el medio, ahí en verde, todo eso no va a hacer caso a la programación, entonces pueden escribir también otras cosas. Y siempre tiene las mismas partes el modelo que les habíamos mostrado la semana pasada, como la semana pasada, ¿verdad? Siempre se importa a Gurobi, que es nuestro optimizador, entonces se importa de esta forma. Y el primer paso siempre es definir los subíndices. La semana pasada teníamos solamente este subíndice de tiempo, ahora le agregamos el subíndice y
de productos. Y lo que se pone acá en Y, estos subíndices, es una lista, como dice acá a la derecha, que tiene 3 valores. Entonces, en esta lista van el número que indica cuántos productos tenemos. Si teníamos 5 sabores de producto, y vamos a poner de 1 hasta 5 entre comas. Entonces, como tenemos solo 3, ponemos de 1 hasta 3. Y acá tenemos 8 periodos. Entonces, eso es lo que se indica en los subíndices primero. El segundo paso es definir los parámetros, ¿verdad? Y acá ponemos todos los costos. Anteriormente teníamos un vector de costos de producir un solo tipo de producto, pero ahora tenemos una matriz. De esta forma se escribe una matriz en Python, ¿verdad? Que es en tipo diccionario. Acá dice CP, es de tipo diccionario, ¿verdad? Y acá cada uno de estos números, 1, 2 y 3, son los 3 tipos de producto. Entonces se abre una llave, se pone 1, 2 puntos, y adentro se ponen los valores que toma el costo de producir por periodo. Pero siempre hay que poner también el subíndice del periodo. En este caso, el periodo sería producto 1, 2 puntos, llave, periodo 1, 2 puntos y su valor de costo de producir. Periodo 2, 2 puntos y su costo. Y así hasta el periodo 8 con su costo, ¿verdad? Se cierra la llave, entonces serían todos los costos de producir el producto 1 para los 8 periodos. Se pone una coma y se puede escribir de seguido, pero para que se entienda mejor, ponemos un enter y pasamos al producto 2, ¿verdad? Y la misma cosa, ponemos enter al final y pasamos al producto 3, y acá escribimos adentro para los 8 periodos. Y todos estos 3 productos se cierran con una llave que inició acá. Esos serían los costos de producir. Y para los costos de almacenar sería lo mismo, es una matriz muy parecida, y como teníamos costos por producto y por periodo, tenemos una matriz o un diccionario del mismo tamaño. Y lo que tienen que recordar es que los valores van entre comas, y si el número es un decimal como este, o sea, tiene decimales, tienen que poner un punto, porque de esa forma es lo que lee el software. Puntos serían los decimales. Y si tienen, por ejemplo, un valor muy grande como 1000, por ejemplo, o 10.000, no tienen que ponerle puntos, sino van a entender que es 10 nomás, por ejemplo. Después acá agregamos los costos de setup. Eso se acuerdan que tenía un solo subíndice porque era por producto el costo de setup, entonces va en un solo diccionario, en este caso tipo un vector entre llaves, y acá se pone el costo de setup siempre del producto 1, los puntos, ¿verdad? Su costo de setup, el producto 2 y su costo de setup, y el producto 3. Siempre se indica con su número y 2 puntos, ¿verdad? Después tenemos las horas máximas a producir. Como eran las horas máximas de máquinas disponibles para producir, eran para los 8 periodos, entonces acá tenemos 8 valores. Como ven, no tiene ningún punto acá de los miles, se queda así nomás. Las horas máquinas que se usan para fabricar cada producto están acá para los 3 productos, el inventario inicial de cada uno de los 3 productos. La demanda era por producto y por periodo, entonces es un diccionario así de 3 productos y 8 periodos para cada producto, ¿verdad? Como se ve ahí. Acá está nuestro número grande, y después ya empezamos el modelo, ¿verdad? Para generar el modelo siempre hay que escribir model, que sería nuestro modelo, es igual, y se pone model y entre paréntesis el nombre que le queremos dar. Eso puede ser cualquier nombre, ¿verdad? Como les mencioné la vez pasada, un límite de tiempo que se le pone al modelo para que corra en segundos, porque a veces si tarda mucho, el modelo o sea, ya no tiene más espacio en memoria, entonces termina de repente y no te arroja ninguna solución. Entonces, si no encuentra ninguna solución y sobrepasa ya los 200 segundos, como le pusimos este parámetro, sí nos va a arrojar una solución, aunque no sea la óptima. Pero si no ponemos esto, nos vamos a quedar sin ninguna solución inclusive. Como la vez pasada vimos, el siguiente paso es definir las variables. Y acá está el cambio que hicimos, lo que escribí acá, ¿verdad? Que agregamos el subíndice y. Así se definían las variables. Cada variable se escribe con 4 líneas, que son estas. En primer lugar es el nombre de la variable x, es igual,
y dos corchetes vacíos, dos llaves vacías, porque no sabemos todavía su valor, entonces está vacío, ¿verdad? Y se acuerdan que como tienen dos subíndices, entonces hay que crear esos subíndices y se escriben de esta forma, ¿verdad? Para todo I en I se llama y para todo T en T. Entonces ahí va a indicar que tiene todas esas cantidades de subíndices I en el conjunto I que era 3 y en el conjunto T que era 8, ¿verdad? Y como les había mencionado la vez pasada, esto al darle enter le da este índice y tenemos que dejar así sin borrar. Y acá también, esto enter y le da esta indexación. Entonces dejamos ahí. Y acá ya ponemos el nombre de nuestra variable. En este caso lo nuevo es que tiene el subíndice I, T. Y acá se agrega de esta forma la variable. Acá se pone que es entera. De esta forma siempre va a ser igual grb.integer, coma, y ahí se pone el nombre de la variable. Y que de esta forma se indica que va a tener dos subíndices con este formato que se pone acá, I, T. Entonces, ustedes ya van a tener este modelo y si necesitan agregarle un subíndice más, lo que hacen es agregarle un corchete más acá, por ejemplo, con de esta forma ahora. Perdón. Y así. Después tenemos los inventarios que se tenían casi el mismo formato que la X. Lo único nuevo acá es que la variable Y le cambiamos su tipo. Es binaria, porque habíamos dicho que tiene valores 1, 0. Y al final, al definir todas las variables, sí o sí tenemos que poner esta línea para que cree las variables. Bueno, solamente le voy a mostrar las restricciones nuevas. Los cambios, ustedes se van a dar cuenta que ahora ya tenemos para cada i, se crean las restricciones donde corresponda, ¿verdad? Entonces en el modelo, en la parte que veíamos el para todo, que se ve acá, no fue el modelo, este para todo que se ve acá es ese for que vemos en nuestro modelo. Entonces, en este caso era para todo y se crea esta restricción. Y como les dije, lo nuevo se le va agregando el subíndice y, ¿verdad? Lo que tienen que atender es que cuando son variables se pone i, t, ¿verdad? En este caso es para el periodo 1, por eso es así. En esto le voy a mostrar es x sub it, pero cuando es un parámetro tienen que ir los corchetes por separado, porque si no, no lee el modelo. Solamente así permite que las variables sean escritas de esta forma y los parámetros de esta forma por separado, sus subíndices. Bueno, y el cambio era que se agregó para cada periodo, se agregó una restricción donde se sumaban, ¿se acuerdan? La cantidad que se producía por las horas máquinas que llevaba a producir. Y lo que está acá es en dónde se hace la sumatoria. La sumatoria se hacía para I, entonces esta sumatoria se hace en las I y todo esto tiene que ser menor o igual a las horas máximas disponibles. Ese sería uno de los cambios. Y el otro cambio es que le agregamos esta restricción también. Para cada producto y para cada periodo, agregamos una restricción que la cantidad a producir tiene que ser menor o igual a la binaria por un número grande. Eso se describe de esa forma. El otro cambio es que tenemos, al terminar las restricciones que son estas, se pone la función objetivo. Entonces siempre después de las restricciones van las funciones objetivos. La semana pasada teníamos estas dos funciones objetivos, solo que agregamos ahora un subíndice más y ahora tenemos esta función objetivo nueva que era el costo de setup total, que es la variable por su costo, ¿verdad? Y la sumatoria, que se acuerdan que había una doble sumatoria, entonces es para i y para t, sin ninguna coma, así directamente. For i y for t in t tiene que sumar estos costos. Luego acá en objetivo ponemos nuestros costos totales, que es este costo de producir, más este costo de almacenar, más este costo de setup. Y todo esto podemos poner de seguido, ¿verdad? Todos los quick sum, sumarle el de abajo. Pero como no, con eso, si necesitamos, por ejemplo, imprimir este costo solo, y si nos separamos así, no vamos a saber cuál es el costo de producir, por ejemplo. Entonces, por eso siempre separamos de esta forma los tres costos. Entonces, las últimas líneas son, de esta forma se optimiza siempre de esa forma, que es
escribir la función objetivo acá, y acá se pone el nombre que habíamos puesto acá, ¿verdad? OBJ. ¿Y qué queremos hacer con op o OBJ? Es minimizar, y eso se escribe así. Y luego ponemos el comando model optimize. Con eso ya va a funcionar nuestro modelo. Pero nosotros queremos imprimir también los valores de las variables, ¿verdad? Esto ya les habíamos mostrado la vez pasada, solamente que se agregó este para todo y, ¿verdad? Y esta nueva variable es la que imprimimos también, su valor, ¿verdad? De la variable binaria. Entonces, para cada i y para cada t, si la variable punto x sería el valor de la variable, así se nombra el valor de la variable, es mayor a 0, se imprime su valor. Y si no es mayor a 0 su valor, o sea, si no tiene ningún valor, no imprime para para ahorrarnos espacio, ¿verdad? Y le damos correr y acá van a ver ustedes a la derecha que corrió rapidísimo, ni siquiera se vio, ¿verdad? Pero ahí le doy correr otra vez y más arriba nos dice qué es lo que hizo. Es como les habíamos mostrado la vez pasada, se puede ver cuántas variables, hay 62 variables enteras, 24 binarias, nos va indicando acá los tiempos que en 0,02 segundos encontró. Y otra cosa importante acá, aparte de este tiempo, es el gap, que es cuánto nos falta para llegar a la solución óptima. En este dice 0%, quiere decir que encontramos la solución óptima. Y acá están todos los valores de las variables, ¿verdad? Esto nos indica que vamos a producir el producto 1 en el periodo 1, 170 unidades, como dice acá. Y nos da entonces, por ejemplo, el producto 3 en el periodo 8, 270 unidades. Y lo mismo para los inventarios, ya nos indica de cuánto vamos a almacenar de cada tipo de producto. Y lo que tienen que atender es que esto se tiene que activar solamente cuando X toma valor. Entonces, por eso acá, hace rato les mostré que X sub 38 tenía valor, entonces este tiene que tener valor 1 sí o sí. Si eso no es así, quiere decir que algo está mal. Y el valor de nuestra función objetivo ya nos sale acá, que es el valor de la suma de estos tres costos. Después ustedes pueden probar si les sale como acá imprimir, si ponen acá costprod.getValue, les va a imprimir acá el costo de producción solamente. Entonces, ahora después vamos a hacer la programación del otro modelo, entonces ahora vamos a pasar a ese modelo que es el que le queremos mostrar hoy. Voy a ir a esa parte de la presentación y van a continuar con el profesor Jorge esa parte. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. Ninguna, profe. Dale. Entonces continuamos. Voy a presentar. Bueno, no van a haber demasiadas preguntas porque creo que solamente ahí está Sara ahora. Está Sara, Margarita y yo, pero queda la grabación para los compañeros para que puedan en sus tiempos respectivos. ¿Y qué tal, Sara, hasta ahora la clase? Te cuento que todo lo que explicó ahora la profe Margarita fue magistral, ¿verdad? Me hubiese gustado que estén los otros alumnos, pero no. Pero te parece que va a ser fácil retomar, poder repasar el contenido anterior y ir hilando? Sí, la verdad que hay cosas que me resultan familiar, pero sí tengo que ver las clases anteriores para poder entender por completos. Sí parece súper interesante y ojalá me dé el tiempo para poder adecuarme. Sí, porque realmente esto es programación lineal, más es lo que se da en IO1, pero digámosle, escrito de una forma distinta, un poquitito distinto, ¿verdad? Generalizado. Pero sigue Sí, siendo programación lineal, tiene una función objetivo, restricciones y toda no negativa, y se mete en un programita, en un software, se le da a correr y te da la solución. sí, así mismo. Es tipo una mezcla de la IA anterior y computación por Así la parte de mismo. programación. Y el modelado, que finalmente es un arte, no decía el profesor Arce, no sé si fue tu profesor, pero Sí, así es. La parte del modelador, modelador, es la parte del cuello de botella.
Bueno, esta es una continuación del problema de tamaño del lote, pero con una variante más, ¿verdad? Que cada vez la profesora Marita nos introdujo que cada vez tenemos más productos que producir, que fabricar, pero a la vez también tenemos más recursos que incluir. Hasta ahora se había mostrado que había solamente un recurso, ¿verdad? Si estaban más personas, otros compañeros le hubiese preguntado cuál era el recurso que estábamos manejando hasta ahora. Bueno, me dirían las horas máquina, profesor, ¿verdad? Pero ahora hay más, ¿verdad? Deberíamos incluir más para que el modelo se vuelva más real. Eh, y acá podemos ver en esta tabla, lo que está en celeste son los recursos que vamos a empezar a utilizar. Estábamos utilizando hasta ahora horas máquina, que es el primer recurso, y ahora vamos a introducir también horas hombre, son horas de personas, pero en unidades medibles, ¿verdad? Y también agua en metros cúbicos. Se ve en la tablita que cada producto P1, P2 y P3 consumen estas cantidades de recursos. Por ejemplo, el producto 1 consume una unidad o una hora en unidades de tiempo, ya sean minutos, horas, lo que sea, de horas máquina. El producto 2 consume 1,5 y el producto 3 consume o necesita, vamos a decirle también, dos unidades de tiempo para su producción. Y qué sé yo, si nos vamos a la tercera columna, el producto 2 requiere de 150 metros cúbicos de agua. Recordemos que para que tenga sentido también el ejercicio, creo que estábamos haciendo yogur, ¿verdad? En tres sabores. ¿Qué más? En la tablita de abajo se puede observar también los tres recursos en cada fila y qué capacidad o qué cantidad máxima de esos recursos yo tengo como para ir consumiéndolos por periodo. ¿Sí? Desde el periodo 1, 2, 3 hasta el periodo 6 tengo escrito o tengo calculado qué capacidad de esos recursos, qué cantidad de esos recursos yo tengo como para ir consumiendo. Pero, ¿se va entendiendo? Bueno, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en esta tablita? En esta tablita tenemos los tres sabores por columna y en las filas tenemos los periodos. Digámosle que tomamos la lectura del sabor frutilla. En el sabor frutilla tenemos los costos de fabricación, que ya habíamos visto, ¿verdad? Y también los costos de inventario. Así que en cada periodo y para cada sabor, yo tengo cuánto me cuesta producir una unidad de un sabor y cuánto me cuesta inventariar o almacenar un tubo o una caja en unidades, ¿verdad?, de ese producto. También en la parte de abajito tenemos cuánto nos cuesta cambiar esos sabores o limpiar o hacer una reconfiguración. Eso es lo que se llama costo de setup. Digámosle que tomamos el sabor coco. Ese 5, ¿qué significa? Que si yo cambio de frutilla o de vainilla a coco, esa reconfiguración o configuración me va a costar 5. Y eso es un costo fijo, que se activa solamente si yo decido fabricar o producir coco. Y eso habíamos visto con la profe, que se obtiene activando una variable binaria. Y si queda desactivada, toma valor 0, entonces no se incurre ningún costo de setup. Y más abajo tenemos los costos de inventario, no, las cantidades iniciales con las que yo comienzo mi periodo de planificación. Inicio con frutilla con 250 cajas, coco con 400 y vainilla con 300. Creo que le llamábamos condiciones iniciales del problema. A ver, y también les preguntaría, igualmente, te puedo preguntar a vos, Sara, y le puedo preguntar a Margarita si es que quiere responder. ¿Qué de nuevo debemos incluir en el modelo o en los modelos que ya estuvimos viendo? ¿Verdad? Ahí hay unas preguntas ya tipo casi respondidas. ¿Verdad? ¿En qué cambia la formulación del modelo? Si yo les pregunto, deberían decirle, ahí cambia el subíndice, cambia el parámetro o se agrega una restricción más o también una condición de dominio más. ¿Verdad? Y la verdad que todo lo que está ahí sí se agrega un subíndice porque voy a tener nuevos recursos. Los parámetros también van a cambiar porque si yo meto nuevos recursos y eso se traduce en un subíndice, entonces hay, digamos, nuevos parámetros que incluir. Y también, obviamente, si yo cambio subíndice, quiere decir que la restricción cambia, ¿verdad? Entonces las preguntas quedarían respondidas. Este es el modelo anterior, ¿sí? Este es el modelo anterior que creo que Margarita llegó hasta ahí y mostró la programación. Es como para quitarle una foto e ir pensando en dónde será que cambió o qué será que va a cambiar en este modelo para que yo pueda incluir nuevos recursos
si solamente estaba utilizando capacidad de máquina, ¿sí? El recurso horas máquina estaba utilizando. Y yo quiero incluir otros recursos como el agua, como horas hombre. Tengo que cambiar algo en la variable, algo en el subíndice, o también el lado derecho de esta restricción. Algo más tengo que cambiar, no. Pregunto así al aire porque los compañeros están respondiendo ahora cada uno en sus casas, ¿verdad? Mientras están viendo esta grabación. Bueno, y definitivamente, como habíamos comentado, sí, se agregan nuevos subíndices. Y en este caso hay una J mayúscula que indica una cantidad total J de cantidad de recursos. Digámosle que si J vale 10, tengo 10 recursos en mi modelo de planificación. Pero el subíndice corre con las J minúsculas, ¿verdad? Entonces, la J minúscula indicaría el recurso J que voy a estar utilizando. Respecto a parámetros, voy a incluir uno más, ¿verdad? Que va a ser la R sub IJ, que va a indicar cuánto del recurso J está consumiendo mi producto I. Con otras palabras, lo que está escrito ahí, las unidades de recursos J que se emplean para fabricar una unidad de producto I. Es decir, cuánto estoy consumiendo, cuánto estoy utilizando de ese recurso para cada producto. Digámosle que coco, el producto coco consume una cantidad diferente de agua y el producto frutilla consume una cantidad distinta de agua. Digámosle, o tal vez algún sabor o algún ingrediente o materia prima. Entonces, no todos los productos consumen las mismas cantidades de recursos, entonces hay que considerar en general. ¿Cuál es el otro parámetro? Es el que está aquí, está max R sub JT, que es cuánto de recurso J yo tengo disponible para utilizar en el mes T o en el periodo T. Y habíamos visto que la cantidad de agua que yo tengo por mes podría ser distinta en cada mes. Si es todo igual, bueno, espectacular, en el mejor de los casos, pero no todos los recursos yo los tengo fijo en cada mes, porque va a depender de qué capital operativo tengo, de qué capacidad de almacenamiento, qué materia prima, qué proveedor, etc. Entonces se fija una cantidad máxima de recursos que yo puedo disponer para ir gastando o consumiendo. Y en fin, la función objetivo que nos queda es la siguiente, ¿verdad? Digamos, el costo, bueno, el objetivo vamos a cambiar el término. La intención que yo tengo sobre esta función objetivo es la de minimización. Eso queda claro porque tenemos una función de costo. Entonces, si yo tengo la intención de minimizar, el primer término es el costo total de fabricación, que ya habíamos visto en modelos anteriores, no cambia mucho, ¿sí? El costo total de fabricación. El segundo término es algo súper interesante que ahora estamos incluyendo, que es el costo total de configuración, que es el costo de setup. Ahí empieza a aparecer el nuevo parámetro. Perdón. Bueno, es el costo de configuración, pero ¿y a esto qué le llamamos? Costo de inventariar producción, ¿sí? Todo lo que yo produzco lo puedo gastar, lo puedo dar a mi demanda, o también lo puedo inventariar. Eso habíamos visto en la ecuación de balance. Bueno, ¿cuál sería la otra forma de escribir mi restricción de recursos? Entonces, una pregunta para cada uno mientras esté viendo la grabación se responde. Bueno, es la forma que está aquí, ¿verdad? Entonces incluimos el subíndice J en esta sumatoria de cantidad de recursos que consumo, ¿sí? Entonces sumo todos los productos que tengo y multiplico por sus consumos y me da una cantidad total de consumo de recursos. Y eso tiene que ser menor o igual a esa disponibilidad que yo tengo cada mes de esos recursos propiamente dichos. Esto que está acá al lado derecho es una notación de dónde a dónde corre mis recursos. Entonces lo que dice aquí es que haga esto que está aquí, calcule esto que está aquí para cada recurso que usted tenga. Es decir, para J igual a 1 si es agua, para J igual a 2 si es cajas, para J igual a 3 si es horas máquinas, para J igual a 4 si es horas hombre. Entonces para cada J, calcúlame esto, escríbame una restricción. ¿Y de dónde a dónde va J? Y de 1 hasta todo lo que usted tenga, qué sé yo, de 1 hasta 10 recursos, y de t igual a 1 hasta el periodo 8, o hasta el periodo 10. Esto significa esta notación que está a la derecha. ¿Y qué más? Bueno, creo que eso que acabo de decir es lo que está ahí, ¿verdad? Y vayamos entonces a la parte de restricciones, y
Le preguntaría de nuevo, pero cada uno está respondiendo mientras ve esta grabación y ellos están respondiendo, ustedes están respondiendo con mucha alegría que esto que está en rojo es lo que se agrega, ¿verdad? ¿Qué es lo que se agregó? Bueno, se agregó el subíndice J, que es el parámetro de consumo de ese recurso para cada producto, y se agrega del lado derecho, ¿no es cierto?, de la disponibilidad de recursos que tengo en cada periodo. Lo demás se mantiene bastante igual, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solamente es ahora el dilema de toda de este crisol de problemas que tenemos es agregar recursos al modelo. Y finalmente, el modelo de lote capacitado con múltiples recursos es el que está aquí, para que enseguida, en un momento más, vamos a ver la programación. Le cedo la palabra a la profe Margarita para que ella pueda dar un vistazo general último antes de iniciar la programación computacional. Bueno, entonces vamos a continuar de nuevo, como habíamos mencionado, aunque muchas veces aprendemos a hacer el modelo exhaustivo, que era el que mostró el profesor Jorge hace rato en la restricción, cuando definimos esta restricción. Este modelo general es el que nos sirve para programar, porque de esa forma se puede programar de forma exhaustiva también, multiplicando cada variable por su valor del costo, por ejemplo. Sería en el primer caso de acá arriba. Pero así de forma general es, es más fácil y más rápido, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer ahora a este modelo que habíamos definido, lo que se habrán dado cuenta que en los pasos que hicimos, esto se define último en la programación y primero van las restricciones, ¿verdad? Con los subíndices y todo lo demás. Y al final poníamos la función objetivo porque después optimizamos eso. Entonces vamos a ver el modelo que ya teníamos, que era este que estábamos haciendo y le vamos a cambiar, voy a guardar con otro nombre y le voy a llamar multirecursos y le voy a poner prueba para que tenga otro nombre. Si es que yo ya tengo uno parecido ahora. Y vamos a ir viendo qué le cambiamos a ese modelo. Entonces son pocos cambios, porque como vieron con el profesor Jorge, lo que se marcó en rojo era muy poco, pero aparte de eso, hicimos algunos cambios más que no se notaron tanto para que el modelo no sea tan largo al escribir. El modelo CLSP ahora va a ser multirecurso, eso es algo que cambiamos primero, ahora su nombre acá arriba. Multirecurso se va a llamar ahora, y la tabla redujimos de 8 periodos a 6 porque para que no sea tan larga la escritura de los parámetros. Entonces lo único que hacemos es borrar 2 periodos ahí. Entonces se queda así. La cantidad de productos seguían 3 productos, y ahora teníamos el subíndice J. Entonces voy a poner acá con un numeral J, tipos de recursos, le vamos a llamar. Y eso vamos a definir abajo. Este voy a copiar que dice acá, se agrega un subíndice para los tipos de productos, ahora va a ser para los tipos de recursos, ¿verdad? Te voy a borrar porque era para el modelo anterior. Se agrega un subíndice para los tipos de recursos. Voy a agrandar un poco más mi pantalla. Ahí se ve un poco mejor. Y ahora vamos a ponerle J mayúscula para nombrar el conjunto de esta lista de subíndices. Y habían, si recuerdo bien, 3. Entonces van 1, 2, 3. Tenemos 3 subíndices. Así cuando ya les aparece una cruz ahí, por ejemplo, yo puse 2 comas y nada en el medio, así van saliendo los errores de sintaxis inválida, por ejemplo. Entonces al sacarle la coma, esa es una ventaja porque antes al programar generalmente se tenía que escribir todo el modelo y nunca sabía si ya te equivocaste antes, te iban saltando los errores después, ¿verdad? En este caso ya se va sabiendo más o menos si hay algún error. Y el otro cambio era el parámetro. Antes teníamos este parámetro que era horas máximas de máquinas disponibles y las horas máquinas que se usaban para fabricar cada producto. Y esto cambió, ¿verdad? Porque ahora tenemos unas horas máximas por recurso, cantidad máxima de recursos J disponibles en el periodo T, le vamos a llamar ahora. Cantidad máxima de recursos disponibles, recursos J disponibles en el periodo T. Y
como les había mencionado, tiene que tener este formato de arriba, ¿verdad? Que tenga 3 productos y 8 periodos. Ahora que me di cuenta, todo lo que tenga 8 periodos, ¿se acuerdan que cambiamos a 6? Entonces le borramos y dejamos hasta 6 periodos en todos los parámetros que tengan 8, le dejamos hasta 6. El 7 y el 8 borramos. Y entonces, en cada una de estas líneas, ustedes van a tener ese modelo anterior que ahora estoy borrando y en ese van a modificar para enviar su tarea. Entonces 6 se quedó con 6. Y la ventaja que tiene esto es que podemos, ahí se trabó un poco mi computadora. La ventaja que tenemos que este mismo podemos copiar esta matriz, o sea, este diccionario que queremos usar y le pegamos acá para cambiar ahí los valores, para que sea más rápido. Y este se llamaba Max R se llamaba. Max R. Y ahí directamente cambiamos. Teníamos justamente 3 recursos también, entonces podemos usar 1, 2, 3 recursos, una fila para cada recurso. Y para los 6 periodos vamos colocando los valores. Teníamos 2000 para el periodo 2. Voy a hacer por columna porque me es más fácil. Entonces en el periodo 1 para el recurso 2 era 3000 y para el recurso 3 era 5000. Entonces, ahí ya pueden ir modificando y como se acuerdan, no hace falta poner los miles o si no va a leer mal. 2500, 4000 y acá es 5500. Entonces ahora pasamos al periodo 3. El periodo 4 es 2700, 4500 y 5400. Y ya estamos por terminar esta tabla. El periodo 5 es 2000. Bueno, lo que nos falta investigar es cómo, antes usábamos otro software que se llamaba Ciplex, en el que podíamos leer de Excel las tablas. Teníamos en Excel todas las tablas, siempre tenían que ser de como una matriz o como un vector, ¿verdad? Con más dimensiones ya no se puede. Y eso em, podíamos leer directamente o llevar los resultados a Excel. Ahora en Python con Groovy todavía no investigamos bien cómo se hace para em, traer las tablas directamente. Entonces en un Excel uno va cambiando los valores y estira los valores de ahí, ¿verdad? Y eso va a ser mucho más rápido también, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos que escribir así. Y nuestros recursos J, en vez de horas máquinas, ahora son recursos J. Este es el otro parámetro que cambiaba. J necesarios para fabricar una unidad del producto Y. Y esto también tenía esta forma, ¿verdad? Como la anterior, entonces copiamos y pegamos. Ya no son solamente para un solo recurso, entonces tiene que ser para cada uno de los recursos en una fila, como se muestra acá en este diccionario, y sus valores por periodo eran diferentes. Lo que teníamos disponible no eran por periodos, era solamente por tipo de recursos, entonces va hasta 3 nomás. Eran 3 recursos y 3 productos, entonces va a ser solo de 3 por 3. Entonces ahí es donde vamos a modificar esos valores en esta forma. Entonces, cantidad de recursos 1 que se necesita para fabricar el producto 1 era 1. Para fabricar el producto 2, decía la tabla, era 1.5, que es 1,5, ¿verdad? En este caso ponemos 1.5. Y el producto 3, 1. Lo mismo hacemos para el recurso 2 con el producto 1 y el recurso 3 con el producto 1. Entonces, vamos completando. Lo que tienen que atender es la forma en que le llaman a los subíndices y su programación. Porque si ustedes ponen, por ejemplo, siempre va a leer que las I son las filas
y las J son las columnas. Entonces, de esa forma tienen que nombrar R y J, por ejemplo, para que les lea bien. O si no, va a leer al revés y a veces le sale un error de que no puede correr el modelo porque no tiene sentido o no encuentra la cantidad de índices que ustedes dijeron porque son menos o más y es porque está mal escrito nomás. Entonces siempre es fila es I y J es columna. Entonces de esa forma también tienen que nombrar sus subíndices. Y el inventario inicial era el mismo, la demanda era la misma, no teníamos inventario de recursos todavía. Y acá le ponemos modelo CLC multirecurso. Y creo que el último cambio que tenemos que hacer a este modelo es que la restricción 2 se cambiaba, como le mostró en rojo el profesor. Todo lo demás permanecía igual, todo lo que ya les explicamos. Acá también algo que me olvidé que sí hay que cambiar es que esta, esta restricción, cuando es para el inventario inicial, colocábamos de esta forma porque no teníamos periodo anterior. Entonces ponemos acá el parámetro de imp_ini, que puede tomar 0 o el valor de inventario inicial. Y esto hacemos para el primer periodo. Si queremos hacer una restricción para un solo periodo, acá ya indicamos cuál es el periodo, que es el 1 en este caso. Todo lo que esto es 1 que muestra acá, ¿verdad? En vez de X y T. Y los demás periodos van de 2 y en el modelo anterior era hasta 8. Entonces se escribía hasta 9 y así lee hasta 8. O sea, lee el periodo anterior que escribimos acá. Entonces esta restricción va a correr de 2 a 8. Pero ahora nosotros tenemos solamente de 2 a 7 porque tenemos 6 periodos. Entonces eso también hay que cambiar. Entonces va de 2 a 7 esa restricción. Y finalmente esto es lo que queremos cambiar, ¿verdad? No sobrepasar, ahora le vamos a llamar no sobrepasar la disponibilidad de recursos. Disponibilidad de recursos. Y eso era esa disponibilidad de recursos. Ahora tenemos J recursos y corríamos para cada J. Entonces, for J in J. Tengo que escribir para que tome todos los recursos. Y ahí me sale una cruz porque dice que hay un error, porque dice que espera que tengamos una indexación, o sea, un espacio. Entonces, damos suprimir acá para que suba una línea y le damos enter y ahí ya está correcto. Y el anterior también, ¿verdad? El siguiente. Eso es lo que se tiene que acordar de respetar estos espacios que le da al dar enter su programación. Entonces era para cada J y para cada T. Y QuickSum se llamaba ahora R y sub J. Que voy a ver si está bien, de acuerdo a la forma que escribí. Por X y T sumado en I menor o igual a max R se llamaba. Max R JT. J. JT. Y como se acuerdan, X y T sí se puede escribir así, los dos subíndices adentro del corchete, pero los recursos o los parámetros van por separado, con cada subíndice en un corchete, como se muestra ahí. Supuestamente, si no hay ningún error, eso era el único cambio y al correr ya debería funcionar. Ahí ya funcionó. Directamente se vio ahí al lado, fue muy rápido de nuevo. Pero vamos a ver más arriba, esto voy a tratar de agrandar. No sé si eso se puede agrandar, solamente eso sí se puede. Entonces el modelo ya corrió acá, voy a hacer correr nomás de nuevo. Y ya nos sale ya otros valores, no son los mismos a los anteriores, porque ahora tenemos ese recurso y hay un nuevo costo. O sea, no hay un nuevo costo, sino que hay nuevos recursos que se utilizan. Entonces tenemos otro costo total. Y nos salen los valores de las variables. Entonces esos serían los únicos cambios que le hacemos a esta programación que ya teníamos. Pero ahora vamos a agregarle una última complicación. Les va a hablar un rato el profe Jorge. Ahí en la impresión de la solución, solo se muestra lo que son los valores que son mayores que cero, ¿verdad? Porque en el código se pidió eso. Si uno quiere saber cuáles son las variables que valieron cero, habría que escribir unas líneas más nomás, ¿verdad? Las que son igual a cero también que imprima, ¿verdad?
Sí, así mismo. Voy a probar poniéndole acá igual a cero, por ejemplo, cambiando eso. Ahí me sale un error. Ah, porque cuando se ponen cosas que son es igual, tiene que ser doble es igual. Y vamos a ver si me imprime las X que toman valor cero, quiere decir que esas no se produjeron. Y ahí es el mismo valor de la función objetivo porque no cambió nada, solamente la impresión. Y ahí salió, todos estos tienen valor cero. Le ponen nomás un menos ahí. Pero todo eso tiene cero, quiere decir que lo demás sí se produjo. Pero todo lo demás tomó valor cero. Entonces, si le ponemos otra vez mayor a cero, ahí va a imprimir al revés, mayor a cero, y por otro lado. Ahí sí ya tiene que imprimir las que sí se producen, que tienen que ser las mismas que se activan con i. Por ejemplo, x32, x35. Entonces, de acuerdo a cómo escribimos, eran cantidad de producto 3 a producir en el periodo 2. 155 unidades sería la respuesta. Cantidad de producto 3 a producir en el periodo 5 serían 450. Inclusive hay algo que se le podría agregar para que sea más real, ¿verdad? Cada vez que se activa una variable binaria para una configuración, por setup, ¿verdad? Eso también consume tiempo. Entonces, en la restricción de tiempo, por ejemplo, de máquinas, también se podría, no solamente el consumo de tiempo por producir, sino su más, ¿verdad? El consumo de tiempo por configuración de máquina, ¿verdad? Menor o igual a la disponibilidad. Es solamente en términos de modelado, ¿verdad? También se podría agregar ese tiempo que se tarda en la configuración de la máquina. Sí, ahora estamos usando el costo de setup. No recuerdo si en el programa está, pero creo que hay un modelo con tiempo de setup que vamos a agregar la semana que viene. Vamos a hacer eso. Entonces ahora solamente estamos agregando el costo de setup, pero como dice el profesor Jorge, le podemos agregar un tiempo de setup porque aparte de la producción, hacer ese cambio de configuración nos lleva un tiempo en la realidad, ¿verdad? Entonces lo que se trata de hacer es que sea cada vez más real nuestro modelo. Entonces ahora para hacerlo un poco más real, vamos a continuar con múltiples recursos, lo que acabamos de ver, todo esto ya está. Y ahora vamos a ver qué pasa si este modelo volvemos a cambiar y ahora le llamamos con recursos inventariables y no inventariables. Vamos a ver qué son. Se habrán dado cuenta ya, hace rato teníamos mezclado esos recursos. Pero ahora consideramos la utilización de recursos inventariables y eso qué implica que tenemos que comprar esos recursos e inventariar los recursos. Por eso se llaman inventariables, quiere decir que podemos almacenar. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Las materias primas, insumos para producir como agua, gas, madera, insumos de limpieza, insumos que usamos para el empaque como bolsas, etiquetas, todo eso podemos guardar, quiere decir que podemos comprar. Entonces, ¿y cuáles son los recursos no inventariables? Algunos que ya estábamos usando. Las horas hombre no podemos guardar, las horas máquinas tampoco. La electricidad a veces sí, si es que tenemos almacenamiento de electricidad, ¿verdad? Pero en general se usa una electricidad de forma continua, ¿verdad? Y no se puede almacenar. Entonces, son dos tipos de recursos diferentes y que van a tener un tratamiento diferente porque estos sí vamos a poder almacenar, quiere decir que vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la producción y vamos a tener que hacer una ecuación de balance de lo que compramos y de lo que almacenamos, ¿verdad? Entonces ahora ya vemos en nuestra tabla que es para 6 periodos solamente la producción de 3 tipos de yogur, como siempre, y ahora dividimos en lo que está en celeste, son los recursos no inventariables, que son horas máquina y horas hombre por unidad, y los recursos inventariables, en este caso hicimos de un tipo, pero que haya dos, que son materia prima A por unidad y materia prima B por unidad. Y estos son ejemplos, ¿cómo se llaman?, de juguete. Entonces hay dos materias primas, por ejemplo, pero en las farmacéuticas un solo medicamento pueden tener 25 materias primas, ¿verdad? Y ahí ya se vuelve más complicado planificar. Y en ese caso sí ya sería interesante tener este tipo de modelos de planificación, ¿verdad? En lugar de estar haciendo en un Excel a mano toda la planificación. Y los recursos máximos disponibles hay de horas máquina y horas hombre, que son los no inventariables, ¿verdad? Tenemos por mes, como hace rato,
pero ahora tenemos capacidad de compra de materia prima A y de materia prima B. Y esa capacidad de compra a veces se da porque nuestro almacenamiento para cada tipo de materia prima puede ser diferente y limitado, o sea, tiene un límite. Por ejemplo, si es una materia prima refrigerada, tiene un límite de capacidad. Nuestro almacén también tiene un límite físico, o la cantidad de personas que tenemos para gestionar esos recursos es limitada, entonces tenemos que tener una capacidad máxima, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro límite, nuestra capacidad de compra. También puede ser el dinero que tenemos para comprar, que no siempre es infinito, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que, como tenemos esos recursos inventariales, tenemos que comprarlos y almacenarlos para ir utilizando. Y a veces conviene comprarlos antes porque bajó el precio o porque necesitamos tener siempre disponible y nuestra materia prima viene en barcos y tarda 3 meses, entonces sí o sí tenemos que almacenar, por ejemplo. Y eso va a tener un costo de comprar, en este caso están dólares por unidad, para cada mes es diferente, y va a tener un costo de almacenar para cada mes, porque puede ser una ventaja comprar en grandes cantidades, pero tiene su costo, ¿verdad? De ir almacenando, aparte de que algunos productos son perecederos, ¿verdad? Entonces, tenemos 6 periodos y para almacenar en cada periodo el costo puede variar. Y el inventario inicial de cada uno también ya tenemos disponible. Entonces, mirando esta tablita y la anterior, ustedes ya se van a dar cuenta que hay más valores, quiere decir que hay más parámetros. Y ahora en vez de haber un solo parámetro de recursos, va a haber otro, ¿verdad? Porque acá tenemos uno diferente que son recursos eh, inventariables que se usan. Y las capacidades también son diferentes, ¿verdad? Entonces, eso implica más parámetros. Esta tabla nueva implica un nuevo costo de comprar, es un nuevo parámetro, el costo de almacenar también. Y los inventarios iniciales no son los mismos que los productos, ahora son de recursos, entonces tiene que ser otro parámetro también. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? La representación gráfica respecto a lo anterior y definimos estas 4 cosas principales que habíamos dicho. Y como siempre queremos saber qué va a cambiar en nuestro gráfico y qué va a cambiar en nuestra formulación. Y en nuestro gráfico anterior era este, ¿verdad? Teníamos los productos, los 3 productos que se fabricaban en el periodo 1 y los I productos que se fabricaban en el periodo T. Entonces, tenemos eso mismo acá. Tenemos los productos, en este caso puse 4, pueden ser más, ¿verdad? Tenemos I productos en el periodo T. Y lo mismo los inventarios, las demandas, inventarios iniciales y los inventarios que quedan para el siguiente periodo. Bueno, ahora tenemos que indicar de este lado los recursos inventariables. Entonces, es un conjunto de recursos que se usan para cada producto. Entonces, para no llenarnos de flechas, ¿verdad? No tantas, ¿verdad? Porque ahora ya hay muchas. Tenemos este conjunto de recursos inventariables, en este caso era materia prima A y materia prima B, puede haber más. Ese conjunto se usa en cada periodo, entonces tenemos que poner en cada periodo. Hasta K recursos, vamos a llamar con K mayúscula los K recursos inventariables. Entonces, por eso se pone 4 veces, porque acá indicamos T periodos que están en 4 nodos. Esos recursos se van a usar en el periodo 1. Este conjunto en total ya se usa en cierta cantidad para el producto 1, en el periodo 1. Es lo que indica eso. Entonces, para no unir este nodo con todos los de acá y este nodo con todos los de acá, se pone de una sola vez, así una flecha de este conjunto de recursos para el producto 1, 2, 3 y 4 en el periodo 1. Lo mismo se hace para los demás periodos, ¿verdad? Entonces sería la cantidad de producir del producto y en el periodo T utiliza estos recursos. Eso es lo que cambia en nuestro gráfico entonces. Pero ahora tenemos que comprar estos recursos. Entonces tengo que comprar el producto 1. En este caso estamos indicando solo para este producto en el periodo 1, que es este otro 1 que aparece acá. Cantidad a comprar del recurso 1 en el periodo 1. Entonces sería en general la cantidad a comprar del recurso K, materia prima A, materia prima B, etcétera, en el periodo T. Y como siempre tenemos inventario inicial de ese recurso. En este caso estamos haciendo solo el recurso 1, que viene del periodo inicial, que es 0, ¿verdad?
y lo que queda de inventario del recurso 1 en el periodo 1 también. Y después hacemos en general. Inventario inicial del recurso K, ¿verdad? Esto indica de lo que viene del periodo anterior y esto sería inventario inicial del recurso K, lo que queda en el periodo T, que es para seguir utilizando, ¿verdad? Por eso es lo que almacenamos. Entonces así quedaría, creo que ahí termina nuestra gráfica de recursos inventariables. Y ahora pasamos a la modelación de esto que tenemos acá. Entonces tenemos que formular de nuevo y como dijo hace rato el profesor Jorge, todo esto se responde con sí, ¿verdad? Se agrega un nuevo subíndice, porque ahora vamos a tratar de dividir en recursos inventariables un subíndice y no inventariables otro subíndice. Nuevos parámetros, les mostré en las tablas que sí. Nuevas variables también, acá ya habrán visto esto que está en mayúscula, lo que se compra y lo que se almacena son las nuevas variables de recursos. Hay restricciones que cambian y función objetivo también puede ser que cambie, ¿verdad? En este caso, esto es lo que teníamos antes, ¿verdad? Un solo tipo de recursos usábamos. Y acá poníamos todo mezclado, los recursos, agua, horas hombre, horas máquina, horas cervatura. Y esto usábamos para ese tipo de recursos. Ahora lo que podemos hacer es esto guardar, o sea, sí seguir usando, pero para uno de los tipos de recursos. Vamos a usar para los recursos no inventariables. Entonces esto va a quedar y vamos a modificar todo y va a ser solo para recursos no inventariables. Y para recursos inventariables, o sea, las materias primas, vamos a crear un nuevo parámetro. Entonces acá, mirando las restricciones, casi todo va a ser igual, pero acá en disponibilidad de recursos es donde estamos trabajando hoy, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta disponibilidad de recursos va a ser, como dijimos, solo para recursos no inventariables. Y para recursos inventariables vamos a tener que crear uno nuevo, muy parecido a este, pero con otro nombre, ¿verdad? Y en la función objetivo, vamos a ver enseguida que nos falta agregar los costos de comprar y almacenar los nuevos recursos, ¿verdad? Materias primas. Acá está solamente de la producción, faltan entonces dos costos más ahí. Como les dije, se agregan dos subíndices, J y K, tipo de recursos no inventariables y tipo de recursos inventariables. De esa forma dividimos. Entonces cada uno tiene su parámetro correspondiente. Este es lo que ya habíamos visto. Entonces le vamos a agregar esa palabra de no inventariables ahí en el medio. Entonces unidades de recursos no inventariables J que se usan para fabricar una unidad de producto I. Y la disponibilidad máxima de ese recurso no inventariable J en cada periodo. Lo mismo se hace para los recursos inventariables K, pero con otro nombre, ¿verdad? Entonces ahí le cambiamos un poco de nombre porque si es el mismo ya va a ser un poco confuso y el modelo puede ser que se confunda también. Entonces sí o sí se va a confundir, tiene que ser un nuevo nombre. Entonces tenemos los recursos, unidades de recursos inventariables K empleados para fabricar el producto y la cantidad máxima de recursos K que tenemos en cada periodo. Y el valor del inventario inicial de ese recurso inventariable K, ¿verdad? Que vimos que tenía un valor también. Y las otras tablas nuevas que dijimos eran el costo de comprar el recurso K en el periodo T y el costo de inventariar el recurso K en el periodo T. Si ese costo de comprar es el mismo todo el año, conseguimos un precio para todo el año para la compra, entonces no va a haber subíndice T. Va a haber solamente por tipo de recurso, ¿verdad? Entonces esas cosas es lo que hay que atender, cómo es nuestro problema. Nosotros le agregamos más subíndices para que, por si es que sea un valor que varía por mes. Entonces las nuevas variables, como dijimos, eran las que estaban en mayúscula, la cantidad que vamos a comprar de cada tipo de recurso K, inventariable, en este caso materias primas, y la cantidad de esas materias primas A y B, ¿verdad? En general serían K, que vamos a almacenar al final de cada periodo. Y esto es lo que teníamos ya, y a eso le vamos a agregar lo que les dije, ¿verdad? La cantidad, la variable de la cantidad a comprar del recurso K en el periodo T, por el costo de compra del recurso K en el periodo T. Y se hace la sumatoria en K y en T, ¿verdad? Que son para recursos y para los periodos en general. Y acá lo mismo, el costo de almacenar por la cantidad que se almacena. Entonces, esos serían los cambios. Agregar un costo total de compra más un costo total de almacenar los recursos inventariables, que en este caso son materias primas.
Ahora, un cambio principal es que hace rato vimos que había ecuaciones de balance para la producción porque había inventario. Ahora tenemos que ver cómo hacemos la ecuación de balance, que va a ser un poco diferente porque ahora usamos todos los tipos de recursos para producir cada producto. Entonces va a haber algo diferente acá. Entonces la ecuación de balance de recursos inventariables, tenemos K recursos, dijimos, tenemos I productos, en este caso vamos a poner 4, nosotros teníamos 3 tipos de yogur, acá puse 4 nomás. Entonces compramos K recursos, ¿verdad? En cada periodo. Y entonces acá en general tenemos la cantidad que usamos de esos recursos. O sea, compramos esos recursos y usamos esos recursos para producir esta cantidad de productos y en el periodo T. Y entonces esos mismos recursos usamos para producir diferentes productos, el producto 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Nos llega de inventario inicial del periodo anterior cierta cantidad de ese recurso K y nos queda al final del periodo, si es que no usamos todo en la producción, si no usamos todo acá, nos queda de inventario una cantidad a guardar de ese recurso K en el periodo T. Y acá vemos la ecuación de balance, que es mirando estas flechas. Lo que llega del periodo anterior es lo que se ve en el primer término, más lo que compramos, es una flecha que entra también, estas dos flechas entran, entonces se suma por un lado, eso es lo que entra. El inventario del periodo anterior más la compra. Eso es igual a algo. ¿A qué es igual? A lo que sale. Y lo que sale es lo que queda en inventario en ese periodo, ¿verdad? Que es este término. Pero acá es la diferencia con la ecuación de balance anterior. Acá tenemos una sumatoria de los recursos que se usan de un tipo K en cada tipo de producto y para producir X sub IT, para producir cada unidad de producto y en el periodo T. Entonces, tenemos una cantidad de unidades que utilizamos de ese recurso y eso tenemos que multiplicar por la cantidad que decidimos producir. Pero como acá vemos varias flechas que salen, entonces ese recurso usamos en varios productos, tenemos que sumar todo lo que usamos. Entonces para sumar todo lo que usamos, tenemos que sumar todos los productos en los que estamos utilizando ese recurso en particular y eso se indica de esta forma. Con esta sumatoria, entonces sumamos todos los productos en los que estamos utilizando ese recurso. Y como ya habíamos mencionado, este para todo K quiere decir que esta restricción se hace para cada recurso y para cada periodo. Entonces, en el periodo 1 vemos con esta restricción la ecuación de balance del uso de materia prima A y hacemos otra restricción para el periodo 1 también de materia prima B. Y eso hacemos por periodo nuevamente, ¿verdad? Entonces son varios conjuntos de restricciones dependiendo de la cantidad de recursos y periodos que tengamos. Después, estas restricciones son iguales a las anteriores, ¿verdad? Esta también, solamente que acá le cambiamos, solamente ya va a ser para no inventariables, la restricción que ya teníamos, la disponibilidad de recursos inventariables, este tiene que decir, son dos restricciones diferentes. Esta es la disponibilidad de recursos no inventariables, es una que ya habíamos visto que no tenemos que sobrepasar esa capacidad máxima y ahora agregamos esta, la disponibilidad de recursos inventariables, las materias primas, que es parecida a la otra, lo único que cambiamos acá es, en vez de para todo J, es para todo K, ¿verdad? Entonces tenemos la cantidad de recursos tipo K que usa cada producto Y, ¿verdad? Por la cantidad que se decide producir por periodo, menor o igual a la cantidad máxima disponible de cada recurso o materia prima en el periodo T. Y eso sería eh, muy parecido al anterior. Y la disponibilidad de inventario también cambia porque ahora tenemos inventario inicial de recursos. Entonces acá agregamos el inventario, esa variable de cantidad de inventariar, pero del periodo inicial y acá le ponemos el valor de su parámetro para cada recurso. Lo demás sería igual agregando, por supuesto, la variable de compras de recursos que sea mayor
igual a 0, así como la variable de inventario de recursos, mayor o igual a 0 y enteros como está acá abajo. Entonces esos serían los cambios a nuestro modelo, que finalmente quedaría así. Entonces tenemos minimizar esos costos totales que ya teníamos anteriormente. eh, Otra forma de hacer, en vez de poner la sumatoria para este término y para este de setup y para este inventario, todo eso se puede poner entre paréntesis y se pone una sola vez la sumatoria. Entonces esas sumatorias ya son para todos estos costos y variables. Entonces una sola vez se ponen las sumatorias. Acá como son otras sumatorias, K y T son diferentes, ¿verdad? No es más I. Se pone el costo de compra total y el costo de inventario total. Entonces sería como un factor común de la sumatoria para esos términos que tenemos. Entonces con eso terminamos el modelo general y ahora para terminar vamos a programar brevemente, así ya ustedes se quedan con la grabación porque van a tener que enviar como tarea esta parte. Seguramente en menos de 10 minutos vamos a terminar de programar porque voy a volver a guardar ese modelo que ya tenía, el anterior, y le agregamos esas cosas que cambiamos ahora. Entonces, ahora me voy a mi programación, que está acá abierto. Ah, se me cerró. No se me cerró, ahí está. Va a abrir de nuevo otro Groovy porque le di clic, pero no importa, otro Spider. Este multirecursos le voy a llamar con otro nombre porque es el que voy a guardar como y hacerle los cambios. Entonces, recurso imp le voy a llamar. Y vamos a empezar con los cambios. Acá en vez de multirecursos se va a llamar con recursos inventariables y no inventariables. Acá entonces esta J va a ser tipo de recursos no inventariables y vamos a agregar K, va a ser tipos de recursos inventariables. La J teníamos que era horas máquina y horas hombre, entonces ahora son solo 2. Y la K, podemos copiar y pegar y van a ser 2 también, era materia prima A y B. Entonces sería K, 1, 2. Ese sería el primer cambio. Y los periodos ya quedaron en 6, que era lo que disminuimos. Max R, teníamos 6 también y R6. Ah, no, ahora tenemos solamente 2. Eso es lo que tenemos que reducir. ¿Se acuerdan que antes teníamos metros cúbicos de agua? Pero eso vamos a eliminar. Entonces eliminamos una fila completa. Entonces nos quedamos con 2 recursos, que eran horas hombre y horas máquina. Y acá le vamos a poner recursos inventariables para que se entienda. No inventariables eran. No inventariables. Y recursos J también eran, eliminamos una fila porque ahora tenemos solamente 2 recursos J que usamos en los 3 productos, ¿verdad? Y si agregamos ahora podemos copiar este mismo max R y agregamos acá abajo. Le vamos a llamar cantidad máxima de recursos inventariables K disponibles en el periodo T. Entonces max R imp le vamos a llamar. Y había 2 también, entonces queda de la misma forma, solamente lo que tenemos que cambiar son los valores, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar los valores de acuerdo a nuestra tabla que tienen ustedes en el PowerPoint. Y este en vez de ser 2000 es 1000, 1800 es abajo, entonces va cambiando de acuerdo a la cantidad de recursos, la cantidad máxima de recursos que hay por mes. Es 1200, cambia a 2000, 3000, 1500, 1800. Después si ustedes cuando
programen, ven que hay un error en uno de estos valores, pueden mandar los resultados con el que está correcto. Pero vamos a tratar de hacer bien. 1100, 2000. Para el periodo 5 ya estamos ahora 5000, no, 1000 y 2500. Y el periodo 6 es 1200 y 2500. Y R, pero ahora le vamos a poner con otro nombre, es lo que se utiliza de esos recursos, ¿verdad? Entonces, recursos K necesarios para fabricar una unidad del producto Y. Ese va a tener un nombre RIMP, le vamos a llamar. Pueden poner una sola letra, pero así es un poco más fácil de entender a qué nos estamos refiriendo. Entonces solemos usar palabras o palabras no tan completas. Esto era 2, según la tabla, 0.5, 1, 0.2. Y para el producto 3 se usa 3 y 0.3. Entonces, ahí ya tenemos la cantidad máxima y los recursos que se usan. Y se agrega un inventario inicial de recursos. Inventario inicial de recursos. Como hay solamente dos recursos, voy a copiar de este y voy a eliminar uno de los valores y cambiar los valores y su nombre también. IMINI de recursos, le podemos llamar así, IMINI rec. Puede ser un nombre más corto también, pero así mientras. Teníamos que tener solamente dos recursos, entonces queda así y ahora cambiamos los valores, 500 y 1000, nos decía la tabla. Después la demanda se mantenía igual y ahora los últimos parámetros, antes de cambiar ya las restricciones, eran el costo de comprar. Acá la demanda baja hasta 6 nomás. Eso es lo que tenemos que cambiar. 6. En el modelo anterior que quedó faltaba cambiar, pero no influyó porque ya no continuó. Se decidía hasta el periodo 6 nomás. Y los costos de compra son los que faltan. Compra de recursos, ¿verdad? Costo de compra de recursos y costo de almacenamiento de recursos. Entonces ahí vamos a agregar esto, voy a copiar y después le cambio los valores. Se llamaba SECOM. Teníamos solamente dos filas porque teníamos dos recursos y 6 periodos, ¿verdad? Para cada periodo era diferente el costo. Era 2, 1, 1,5, 2, acá es 1,5, acá es 2, 1 y 2.2. 0,5 y 2,5. Después terminamos con el periodo 5 y 6, 0,8 y 1,5. Ustedes también pueden ir probando variar los valores de estos parámetros, poner, por ejemplo, valores que no tienen sentido y van a darse cuenta que le va a salir sin solución el modelo. Si a veces se sobrepasa la capacidad con lo que uno le pone y le exige demasiado, no va a funcionar. Le va a salir un error que no se le puede dar, pero en inglés va a decir que no se le puede dar un valor a la variable. Eso quiere decir que es no acotado o no encontró una solución factible. Entonces, ese es uno de los tipos de soluciones que se da también en investigación de operaciones, ¿verdad? Puede ser sin solución o hay infinitas soluciones, entonces eso puede suceder. Entonces, ahora estamos haciendo el costo de inventario, le vamos poniendo unos valores y a veces si en la programación ustedes se equivocan y sale, puede salir también si ustedes ponen mal una restricción y salen infinitas soluciones o sale cero.
Porque si ustedes minimizan y ponen que no hace falta cumplir la demanda, va a producir cero, obviamente, su modelo. Entonces eso también puede suceder. Entonces 0402, ya estamos por terminar. 045 y 03. 05, 02 y 055 y 015. Y ahí ya terminamos con los parámetros. Ahora le vamos a llamar acá el nombre, vamos a cambiar con recursos inventariables y no inventariables. Vamos a hacer el nuevo nombre de nuestro modelo. Y acá, como se acuerdan, teníamos dos variables nuevas que tenemos que agregar, que era la compra de recursos y el inventario de recursos. Entonces, como era muy parecido, tenía dos subíndices, vamos a copiar del de la X. Entonces vamos a copiar y vamos a poner acá más abajo, debajo de la Y, que es nuestra última variable antes del model update, que es este que está acá, que es para que cree todas las variables, ponemos esto. Cantidad del recurso K a comprar, en vez de fabricar, ¿verdad? Ahora estamos comprando. Entonces se llamaba com R y ahora vamos a poner por K para cada K. Le cambiamos el nombre a la variable y se va a comprar de cada recurso y de cada periodo. Va a ser también entero. Acá también cambiamos su nombre. Y lo último que cambiamos es que tiene que ser de cada K y cada T, ¿verdad? Y el del inventario le parece mucho al del inventario de producción, entonces copiamos también y pegamos ahí para modificar cantidad del recurso K a inventariar. Y se llamaba imp R. Una R nomás le vamos a agregar a esto. Sería para cada recurso K. Le cambiamos los nombres y los subíndices. Sigue teniendo dos subíndices, pero ahora se llaman K y T. Entonces ahí ya tenemos todas las variables nuevas, que son dos. Entonces lo que facilita también este lenguaje es que podemos copiar y pegar y hacer los cambios que queremos. Y ahora ya vamos a los últimos cambios para terminar. Tenemos que cambiar las restricciones. Dos, en este caso teníamos solamente estas restricciones de balance para la producción, pero ahora tenemos que tener restricciones de balance para el inventario. Y lo que vamos a hacer acá es copiar otra vez, porque es muy parecido, y vamos a hacer los cambios en esa copia. Entonces, le vamos a llamar ecuaciones de balance de los recursos. Para el primer periodo se tiene que cumplir, ¿verdad?, que el inventario, acá estamos, INIREC, ¿se acuerdan que le llamamos? De inventario de recursos iniciales, que ahora su subíndice es K, tiene que sumarse con la compra de recursos, entonces en vez de la X tenemos la compra de recursos, com R, de ese recurso K, en el periodo 1 tiene que ser igual a, y acá hay un cambio. ¿Se acuerdan que era una sumatoria? Entonces ponemos quick sum. Y entre paréntesis ponemos lo que queremos sumar, que era la cantidad que se produce de cada tipo de producto por los recursos que utiliza, ¿verdad? RIMP, K, y hay que hacer por separado los subíndices como les mencioné para que funcione. Y eso se hace la suma for I in I. Entonces, XIT por RIMP y más el inventario de recursos.
recurso K en el periodo 1. Y esta restricción vamos a copiar acá para que sea ya parecido para los demás periodos. Entonces va a ser por I nuevamente, es ahí lo que tengo que, sí, for I. Para el periodo, vamos a ver si eso está bien. Este es for I. Ya, acá hay un error, acá tiene que ser para cada recurso, ¿verdad? Para cada recurso tenemos que cumplir esa restricción. Entonces, vamos a ver, yo hace rato en el modelo que creé la semana pasada era para I, entonces ahora visto este error que tiene que ser para los recursos, ¿se acuerdan que tenemos que cumplir la restricción? Entonces, si no funciona el modelo es por ese error que había. Cambiando los valores de la tabla debería funcionar. Entonces acá en vez de inventario inicial tenemos que poner el inventario ya del periodo anterior. Y R del TK y sería T-1, ¿verdad? Del periodo anterior. T-1. Entonces sería muy parecido a esto que ya había hace rato, la ecuación de balance de productos. Entonces ahora es para recursos. Lo que se compra en ese periodo más lo que se compra es igual a lo que se utiliza acá, más lo que se decide dejar en inventario. Ahí está. Entonces, eso sería lo nuevo y acá también hay que agregar, en vez de no sobrepasar, ay, perdón, estaban estaba bloqueado mis números, por eso se fue hasta abajo. Acá. Este sería una tercera restricción, no sobrepasar la disponibilidad de recursos. Tenemos que hacer para inventariables y no inventariables. Este ya está bien para recursos no inventariables, entonces vamos a copiar y pegar y vamos a hacer para recursos inventariables. Recursos no inventariables es el de arriba y recursos inventariables es el de abajo. Entonces, recursos inventariables tenía otro subíndice, ¿verdad? Era para K en K. Y acá era RIMP, se llamaba IK, X, y era max RIMP del recurso K. Después, creo que a este solamente falta cambiarle el nombre, que ya es la restricción 5, creo, que se active la fabricación. Y por último, acá agregamos esos costos de comprar, que voy a copiar de los costos de producir. Le vamos a llamar cost compra y cost imp rec. Entonces, acá vamos a tener que agregar esos dos costos después acá abajo. Acá vamos a poner la cantidad que se compra de recurso K por su costo de compra que le llamamos SECOM. Va a ser para K en K. Y el inventario de recursos también con su subíndice. Este se llamaba CIMREC. Y para cada K. Y se pone el cost compra, que es como le llamamos ahí arriba, más cost imrec. Y finalmente, si queremos ver los valores de las variables, vamos a copiar estos de los que son de X y de inventario para obtener sus valores acá. Y con eso ya vamos a terminar. Entonces, acá sería para cada K y para cada T tenemos la cantidad de recursos que se compraron. Si valen mayor a 0, va a imprimir. Si no, no. Y acá lo mismo para inventario de recursos. Ahora, les aviso que si no sale una solución es porque cuando hice la programación la primera vez,
estaba mal una de las restricciones, entonces no detectaba la restricción y salía una solución, pero ahora puede ser que no tenga sentido o puede ser que tenga un error también. A ver, acá ya me salió un error, así les van a salir los errores y acá les sale la línea 173, entonces hay que buscar la línea y o sea, a partir de acá es lo que no encuentran por el tipo de lista, dice, que no soporta ese tipo de lista. Y a veces es por la forma en que se nombró. Voy a ver si están. Eso es lo que tienen que atender principalmente, que estos subíndices estén por separado cuando son de parámetros. Entonces, yo le voy a mostrar el que ya me salía a mí, pero ese va a tener una variación. Voy a volver a cambiar y em, lo que voy a hacer es cambiar ahora los valores de la tabla si es que no funciona realmente. Entonces tiene una solución, se compran recursos y se inventarian recursos. Eso es lo nuevo que tiene nuestro modelo. Pero el que hicimos ahora seguramente con unos cambios va a funcionar también y le vamos a mandar el material, les vamos a mandar el modelo base múltiples recursos y ahí van a hacer ustedes las modificaciones estas. Que como vieron en algunas partes simplemente es copiar y pegar y hacer los cambios que corresponden y atender que el tema de filas, columnas y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces a medida que vayan haciendo por partes, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, vayan mirando la programación, van a poder ir haciendo paso a paso, o sea, le vamos a dar tiempo suficiente para que aprendan a programar, ¿verdad? No va a tiene una fecha límite las tareas, pero ustedes pueden seguir enviando y si es que tiene, o sea, va a haber el examen parcial, por supuesto, va a tener una parte de teoría, pero la parte práctica generalmente lo que hacemos es darle ya el ejercicio y ustedes tienen 15 días para completar el ejercicio. Entonces, la cuestión es que aprendan a programar y hagan las modificaciones en el programa, no que en ese día no van a luego poder memorizar cómo se programa, ¿verdad? Porque no tiene sentido eso, ¿verdad? Uno ya tiene disponible en internet los tutoriales, entonces lo que tiene que aprender es a ver toda esta estructura de qué significa cada una de las partes y obtener las soluciones al final. Entonces con eso terminamos la clase de hoy. Voy a irme otra vez a la reunión. Voy a dejar de presentar. No sé si Sara tiene alguna consulta, pero cualquier cosa en el grupo de WhatsApp o al correo nos puede escribir si tiene una consulta a medida que va avanzando. No sé qué te pareció la clase, Sara. Voy a dejar de grabar ya. Entonces,